El encaje era demasiado pesado para los hombros de un niño. Se deslizó por la clavícula de Elinora como una red tejida para sujetar, no para proteger. Ella tenía 10 años. 10. Una niña que debería haber estado corriendo por los jardines, con cintas en el pelo y la risa en el pecho. En cambio, vestía un encaje que olía a baúles de cedro y perfume añejo. El vestido había pertenecido a otra novia, una novia mayor, una novia dispuesta. Esta noche se tragó a una niña entera. Sus muñecas eran demasiado delgadas. Las mangas se deslizaban por sus brazos. La faja se le clavaba en las costillas. Llevaba el cabello trenzado tan apretado que le arañaba el cuero cabelludo. Un velo le cubría el rostro, oscureciendo el mundo. Cuando le acercaron un espejo, el reflejo no era el de una niña. Era un cuadro, hueco, quieto, arreglado por otras manos. Las campanas empezaron a sonar afuera. Las voces se alzaron con alegría. Era día de boda. Los pueblos celebraban con pan y vino. En los patios se escuchaba música. Dentro del palacio, un niño era preparado para la rendición. Detente un momento. Piensa en su edad. 10 años. Una niña con sábanas de encaje, conducida a un hombre que le triplicaba la edad. Y ella no era la única. La historia está llena de chicas como Elinora, vendidas, intercambiadas, borradas, sus nombres enterrados en el polvo, sus voces perdidas. Si queremos que sus historias se recuerden, no como sombras, sino como voces, debemos contarlas de nuevo. Debemos hablar por ellas. Las puertas se abrieron. El salón resplandecía con la luz de las velas. El oro relucía en las paredes. El olor a carne asada flotaba en el aire. Los cortesanos se giraron para mirar. Sus ojos se agudizaron. Sus sonrisas se diluyeron. Elinora dio un paso adelante. Sus pequeños pies tocaron el frío suelo de piedra. El dobladillo de su vestido se arrastraba lejos tras ella. El sonido de sus pasos era ahogado por las trompetas. En el altar, el duque Alaric esperaba. Alto, corpulento, su cabello canoso, su capa forrada de piel, pesada y de terciopelo. Una espada reposaba a su lado, aunque sonreía como si esta unión fuera un regalo. Tenía 32 años. Un hombre que había enterrado a su esposa. Un hombre que había tenido hijos casi de su edad. Y ahora él esperaba a esa niña, como si fuera un premio sacado de un cofre. El obispo Renaud alzó las manos. Su voz resonó por la sala, solemne y practicada. Palabras de bendición, de santidad, de la voluntad de Dios. Ninguno de ellos logró alcanzarla. Tras su velo, el sonido se apagó. Su aliento empañó el encaje. Su cuerpo se quedó inmóvil. No entendía nada de las oraciones, pero sí de los ojos. Cada mirada se posaba sobre ella, borrando lo poco que quedaba de la niña que había sido. La mano del duque Alaric se cerró alrededor de la suya, no con ternura. Sus pequeños dedos desaparecieron en su agarre. Un escalofrío la recorrió. El anillo se deslizó demasiado rápido, demasiado suelto. Quedó pesado, mal. La sala estalló en aplausos, voces alzadas, triunfo para ellos, silencio para ella. Los ojos de la reina Margarita parpadearon. Por un instante, el dolor atravesó su máscara. Luego desapareció. La fiesta comenzó. Se alzaron las copas. La risa se extendió por el salón. Bandejas de carne, almendras garrapiñadas, frutas talladas, canciones que surgían de los juglares. Jornada de fiesta, como si el niño del centro no temblara bajo el encaje, como si no estuviera de luto por una vida que terminó antes de empezar. En la mesa principal, Elinora se sentó junto a su nuevo marido, su cuerpo presente, su espíritu en otra parte.
Ella mantuvo su mirada fija en el suelo. El roce de los cuchillos, el rugido de las voces, el estruendo de las risas. Cada cosa la golpeaba como un puñetazo. Sus manos yacían cruzadas sobre su regazo. Pequeñas, pálidas, inmóviles. Recordarían la celebración, la alianza sellada en seda y vino. Pero ella recordaría algo más: el encaje, demasiado pesado, el espejo, mostrando a una chica que ya no existía, la mano que se tragó la suya, y debajo de todo esto, el silencio de un niño al que nunca le preguntaron. La cama era más grande que su mundo. Postes de roble tallado se alzaban en las esquinas, cubiertos de sedas que caían como cortinas de teatro. Los lienzos eran gruesos, bordados con hilos dorados, sábanas pesadas con encaje. Habían sido dispuestos como para honrar a una reina. Pero esta noche se tragaron a una niña. Elinora fue alzada sobre él sin que sus pies tocaran el suelo. El colchón se hundió bajo su peso, demasiado blando, demasiado profundo. El dobladillo de encaje de su vestido se enredó en sus tobillos. Le habían quitado el velo, pero su sombra persistía. No miró la puerta cuando se cerró. No se movió cuando giró el pestillo. La cámara olía a rosas deshechas en perfume, pero debajo había algo más intenso: hierro, humo, el almizcle de un hombre. El parpadeo de las velas pintaba las paredes con una luz inquieta. Cada llama silbaba al consumirse. No se pronunció ninguna palabra. No se necesitaba ninguno. El silencio era más fuerte que cualquier voto. Sus manos se aferraron a las sábanas. Estaban frescas bajo sus palmas, suaves como en agua. El encaje le rozaba los brazos, enganchándose en su piel como telarañas tejidas para inmovilizarla. Contempló el dosel que la cubría, a los ángeles tallados en madera. Sus rostros estaban inexpresivos. Sus alas estaban abiertas, como si volaran lejos de lo que no soportaban ver. Las horas que siguieron jamás se escribirían, jamás se cantarían. La corte, más allá de la cámara, rió, festejó, bebió. Alzaron sus copas para honrar la unión. Sin embargo, entre estos muros, a una niña se le enseñó que su cuerpo ya no era suyo. La cama se convirtió en un escenario, y ella era la actuación. Al amanecer, las sábanas estaban arrugadas y el aire pesado. Elinora yacía acujucada en el borde, con el encaje enredado a sus pies. No había llorado, ni una sola vez. Su silencio se extendía por la habitación como una espada, más afilada que la espada en la cadera del duque Alaric. Al abrirse la puerta, se oyeron susurros. Los sirvientes se movían con rapidez, retirando la ropa blanca, alisando las telas, sacando lo que no debía verse. El aroma a rosas se renovó. El perfume se esparció por el aire. Lo sucedido estaba oculto, vestida, alisada, pero los chismes no necesitaban pruebas. Los pasillos se llenaron de murmullos de la niña novia que temblaba, de la niña demasiado pequeña para su propio lecho nupcial. Se rieron de su debilidad, sonrieron tras sus manos. Ella los escuchó, cada palabra, y ella no dijo nada. El silencio que una vez fue inocencia se endurecía ahora, convirtiéndose en algo más. Una máscara, un arma, una forma de resistir. El encaje aún se le pegaba a los brazos, y finos hilos le arañaban la piel al levantarse. Los tensó con más fuerza, como para no perder el equilibrio.
Nadie vio su cara. Nadie vio al niño desaparecer. Lo que quedó fue algo más frío, algo que aprendió en una noche a soportar. El tribunal estaba esperando. Elinora entró en el salón, su pequeña figura oculta bajo capas de brocado demasiado rígidas para moverse con facilidad. Todas las miradas la seguían. Cada susurro se elevaba como humo, formando volutas que la alejaban del alcance de su oído. No se trataba de una procesión triunfal, fue una exhibición. La niña novia, desfilando como una joya. Los cortesanos sonrieron con los labios, pero no con los ojos. Se inclinaron, no por reverencia, sino para verla más de cerca, para medir, para juzgar. Al borde del estrado se encontraba el príncipe Corbin, hijo del duque. 15 años, cabello rubio muy corto, túnica carmesí que relucía con el escudo del león de Flandes. Su sonrisa burlona era más afilada que cualquier espada. Se inclinó hacia sus compañeros, con la voz lo suficientemente alta como para que se oyera. Demasiado pequeña para su corona, demasiado pequeña para su cama. La risa se extendió, suave al principio, luego más fuerte, alimentándose a sí misma. Elinora bajó la mirada. Dejó que sus palabras la recorrieran como piedras que caen al agua, pero cada una la impactó, cada una se hundió. El obispo Renaud no se reía. Estaba de pie cerca, su figura demacrada, envuelta en una túnica negra, con una cruz de plata reflejando la luz. Su rostro era alargado y hundido, con una mirada indescifrable. Levantó una mano y se hizo el silencio. Elinora de las Ardenas dijo con voz suave, mesurada y cargada de autoridad: ya no soy una niña, ahora soy una esposa, por la gracia de Dios y la fuerza de su iglesia. Las palabras sonaban a bendición, pero bajo ellas había peso, ataduras, una orden. La mirada del obispo se detuvo, no con calidez, sino con escrutinio, como si su propia existencia requiriera juicio. Su madre también estaba allí, la reina Margarita, con su vestido color zafiro, el velo ocultando casi todo su rostro. Observaba a su hija desde el otro extremo del salón. No habló, no se movió. Su silencio no era una elección, era una prisión. La reina que no pudo proteger a su hija. Por un instante, los ojos de Elinora se encontraron con los de ella. Una súplica silenciosa, el dolor de una madre. Y entonces desapareció, sepultado bajo la quietud que ambas se habían visto obligadas a soportar. El duque alzó su copa, sonrió como si todo estuviera bien, pero la sala vibraba de crueldad. Cada gesto, cada susurro, cada mirada burlona le recordaba a Elinora lo que ya sabía. Ella no era una de ellos. Ella era el espectáculo que se habían reunido para ver. Y sin embargo, el silencio se convirtió en su armadura. Recorrió el pasillo con pasos pequeños, pausados, firmes. No encontró miradas, pero no tropezó. El velo ya no le cubría el rostro, pero su expresión era vacía, indescifrable. Una máscara se estaba formando. El obispo elogió su obediencia. Los cortesanos se burlaron de su debilidad. El silencio de su madre le rompió el corazón. Y todo ello, cada sonrisa, cada insulto, cada oración, tenía como objetivo enseñarle una lección, que ella era suya para moldearla. Pero por dentro, Elinora estaba aprendiendo otra verdad. Ese silencio podría herir más profundamente que las palabras. Que los ojos que ahora la juzgaban un día temerían lo que no podían leer.
El tribunal creyó ver a un niño rompiéndose. Estaban equivocados. Estaban viendo cómo algo más frío tomaba forma. El espejo no mintió, pero tampoco dijo toda la verdad. A los 12 años, Elinora se encontraba frente al cristal pulido, recorriendo con sus pequeños dedos el borde del marco. La niña que le devolvía la mirada era pálida, serena, con los ojos marrones fijos, los labios quietos. Un rostro infantil, sí, pero no el de la niña que una vez rió en los jardines, que una vez buscó consuelo en los brazos de su madre. Esa niña se había ido. Ahora estudiaba las expresiones como otros estudiaban las escrituras. Una inclinación de cabeza, una boca tensa, la lenta curva de una sonrisa que no revelaba nada, pero lo sugería todo. Lady Isabeth fue quien le enseñó. Isabeth, su prima lejana convertida en criada, con el cabello castaño rojizo oculto bajo una cofia y ojos penetrantes como el cristal. Se inclinaba y susurraba lecciones en las horas de silencio. No dejes que te vean, no realmente. Démosle silencio y dejemos que su imaginación haga el trabajo. Elinora escuchó, practicó, levantó la barbilla, bajó las pestañas y dejó que su boca se curvara en gestos que no significaban nada. Cuando sonreía, era vacío. Cuando fruncía el ceño, era deliberado. Cuando no decía nada, la gente llenaba el silencio con sus propios miedos. El tribunal lo tomó en cuenta. Los susurros la seguían a donde quiera que caminaba. La llamaban fría. Decían que llevaba sombras en la mirada. Decían que nadie podía adivinar lo que pensaba. Y ese era el punto. De día, se sentaba en el gran salón, menuda y rígida junto al duque, con las manos cruzadas en el regazo. De noche, volvía al espejo, estudiando su reflejo hasta que las velas se consumían. Aprendió a convertir su rostro en una máscara, a sonreír con los labios mientras enterraba el fuego en su pecho, a hablar con los ojos sin abrir la boca. Lady Isabeth la observó atentamente. «Sobrevivirás», dijo una vez, en voz baja, casi reverente, «y sobrevivir les asustará más que cualquier maldición». Elinora absorbió cada palabra. Tenía 12 años, pero comprendió lo que las mujeres aprenden demasiado tarde, que el miedo es una moneda más valiosa que la belleza, más duradera que la juventud. Ya no soñaba con escapar, ya no rezaba para que la rescataran. Había aprendido que las oraciones se respondían con silencio y que el silencio podía convertirse en un arma. Y así ella le dio forma. Cuando los cortesanos se reían de su tamaño, sonreía levemente, dejando que sus voces se quebraran. Cuando el príncipe Corbin se burlaba, no respondía. Solo observaba hasta que su confianza se quebraba bajo su mirada. Cuando el obispo Renaud la bendijo con un tono demasiado cargado de juicio, inclinaba la cabeza tan lentamente que lo inquietaba. «Ya no es un niño. Aún no soy una mujer». Pero algo más frío. El espejo mostró su rostro, su máscara. El mundo lo creyó, y debajo de la máscara esperaba la rabia. Comenzó con sangre. No es de ella, pero aún así estaría ligado a ella. La casa ducal estaba esperando un heredero. La joven esposa del príncipe Corbin llevaba en su vientre la esperanza de Flanders. Cada susurro en el salón hablaba de ella. Cada oración en la capilla se inclinaba hacia ella. Un niño aseguraría la línea. Un niño eclipsaría la presencia de Elinora para siempre. Pero el niño nunca llegó. El aborto fue silencioso, oculto tras las puertas de la cámara. Aún así, la corte nunca pasó desapercibida ante la tragedia. Los sirvientes hablaban,
Las parteras contaban sus historias por los pasillos. A la mañana siguiente, la pérdida era conocida por todos, y al anochecer, la culpa ya había encontrado su objetivo. Dicen que maldijo el útero, murmuraban voces en los rincones. Ella, la niña novia vestida de encaje. Dicen que su silencio no es natural. Dicen que su mirada enfría hasta el aire. Elinor, 12 años, y ya marcados. Los susurros se extendieron como fuego sobre paja seca. Cada relato agudizaba la historia. Había mirado demasiado tiempo a la duquesa. Había tocado una copa. Había rezado demasiado bajo, demasiado extrañamente. Al tercer día, la historia era segura. Elinora había maldecido a la esposa de su hijastro, y el niño no nacido había pagado el precio. El miedo se apoderó de la corte. No era rabia, sino miedo. Las mujeres se santiguaban al entrar. Los hombres evitaban su mirada. Su silencio, antes objeto de burla, ahora inquietante. El mismo vacío que había sido su escudo, se convertía ahora en la prueba de su poder. El obispo Renaud predicó cautela. Su voz en la capilla resonó más fuerte que nunca. Dios nos prueba a través de las sombras, advirtió. Y algunas sombras llevan coronas demasiado pequeñas para sus cabezas. Nunca pronunció su nombre. No le hacía falta. El príncipe Corvin avivó el fuego. Su sonrisa burlona se transformó en furia. Su arrogancia infantil se endureció por el dolor y la humillación. Escupió su nombre en los pasillos. La llamó maldita. La llamó bruja. Cada palabra envenenaba el aire a su alrededor. Y ella todavía no dijo nada. Su silencio solo hizo que las historias fueran más oscuras. El duque vaciló, dividido entre el control y la sospecha. Pero la decisión no fue contra Elinora, al menos no directamente. Fue contra su madre. La reina Margarita fue convocada, con su vestido color zafiro ondeando tras ella, mientras permanecía de pie ante su esposo. Su rostro estaba pálido, su voz firme, aunque sus ojos se posaron en su hija, al otro lado del salón. La acusaron de no haber criado a una novia digna. La acusaron de indulgencia, de blandura, de debilidad. Al anochecer, ella ya se había ido, expulsado del tribunal, enviado a prisión con el pretexto de descansar. Elinora vio cómo el carruaje de su madre se perdía en la oscuridad. No hubo despedidas, ningún abrazo. Los guardias de la puerta se aseguraron de ello. La niña que una vez encontró consuelo en la mirada de su madre, ahora estaba sola, despojada de su último escudo. La corte bullía más fuerte, más libre en su ausencia. Los rumores se convertían en certeza. La niña novia ya no era simplemente objeto de burla. Era temida, evitada, odiada. ¿Y Elinora? Ella soportó. Cada susurro contra ella tallaba algo más profundo en su interior. Cada mirada, temerosa, le enseñaba que el poder no podía provenir del amor, sino del miedo. El encaje que llevaba ya no se sentía como una prisión. Parecía una armadura. Pero la armadura solo puede proteger durante un tiempo. Los pasillos de Flandes la recordarían no como la chica que fue culpada, sino como la chica que comenzó a cambiar. La chica que dejó que el odio agudizara su silencio, hasta convertirlo en algo peligroso. Y esto fue solo el comienzo. A los 14 años, Elinora ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado de ella hacía mucho tiempo. En su lugar había algo más afilado. Los cortesanos fueron los primeros en sentirlo. Una vez se burlaron de ella. Demasiado pequeña, demasiado silenciosa, demasiado débil. Ahora bajaron la mirada cuando ella entró.
Tropezaron con las palabras cuando su mirada se detuvo. Su silencio se había vuelto más pesado que el habla. En el gran salón se sentó junto al duque Alaric. Ella no interrumpió. Ella no sonrió. Ella solo escuchaba, con el rostro inmóvil, las manos juntas y los ojos fijos en quien hablaba. Una a una, las voces se fueron apagando bajo el peso de aquella mirada. Los rumores cambiaron. Ya no se hablaba en voz baja de debilidad. Ahora susurraban sobre el peligro. Ella ve demasiado. Ella sabe lo que ocultamos. Su silencio no es ignorancia, es juicio. Incluso Alaric empezó a sentirlo. Al principio, descartó la charla como una tontería. Pero a medida que pasaban las noches y sus palabras se hacían menos frecuentes, él se sentía cada vez más incómodo. Cuando él extendió la mano para tomarla, ella se la dio sin dudarlo. Pero sus ojos permanecieron fríos y su rostro ilegible. Cuando ella pasó junto a él, su paso era mesurado, deliberado, como si llevara consigo secretos que él nunca conocería. El duque era un hombre de ejércitos, pero en su propia cámara se sentía vigilado, no por espías, no por traidores, por la muchacha a la que una vez había tratado como propiedad. Por su esposa ya no podía controlarla. Elinora había aprendido. Ella cronometró su silencio como una espada desenvainada. Ella permitió que circularan rumores, sin corregirlos nunca, sin negarlos nunca. Si la llamaban maldita, ella los dejaba. Si temían su tacto, ella sonreía débilmente y retiraba la mano. Descubrió que el miedo le servía más que el afecto, y así lo afiló. Cuando el príncipe Corvin se burló de ella ahora, ella no se inmutó. Ella solo lo miró, un largo rato, sin interrumpirlo, hasta que su bravuconería se quebró. Después se reiría muy fuerte, pero su risa era frágil y forzada. El obispo Renaud seguía rezando por ella, con palabras cargadas de sospecha. Ella inclinó la cabeza en silencio, sosteniéndola solo el tiempo suficiente para que el aire cambiara, para que incluso los hombres santos se preguntaran si Dios estaba escuchando. La niña que una vez se escondió detrás del encaje ya no estaba. En su lugar había una figura cuyo nombre no pudieron identificar. Niña, mujer, bruja, algo intermedio. El tribunal había querido borrarla. En cambio, habían creado algo que ahora temían. ¿Y Elinora? Ella finalmente entendió. El odio podría llevarse como una corona. El silencio podría manejarse como una espada. Se había convertido en lo que susurraban. Y los susurros, una vez soltados, nunca podrían ser recuperados. A los 16 años, Elinora entró en el gran salón como si ya le perteneciera. Su cuerpo todavía era delgado, su estructura aún frágil, pero su presencia llenaba la cámara más pesadamente que cualquier ejército. La corona presionó su frente, joyero, dorado, demasiado grande para la chica que estaba debajo. Su peso le hacía doler el cuello, pero no bajó la cabeza. Su vestido brillaba con perlas cosidas en una tela más fina que cualquier otra que hubiera usado antes. Crujió cuando ella se movió, como susurros que la seguían por el aire. Y en efecto, se oyeron susurros. Maldito, bruja, ella lleva venganza en su silencio. Los cortesanos ya no se burlaban de ella en su cara. Ellos se inclinaron. Ellos sonrieron, pero sus ojos se desviaron demasiado rápido. Sus manos se crisparon a los costados. Incluso su risa se apagó cuando ella entró. Elinora se había convertido en lo que más temían: ilegible, intocable. Un espejo en el que vieron reflejados sus propios pecados.
El duque Alaric, antes tan seguro de su control, ahora la observaba con una inquietud inquieta. Ella se había convertido en algo que él no podía controlar. La chica que él creía haber roto ya no era rompible, y esa verdad lo carcomía. El obispo Renaud murmuró oraciones más fuerte en su presencia. Su voz se elevó como humo, como si el ruido pudiera desterrar lo que el silencio hacía insoportable. El príncipe Corbin se jactó más fuerte, rió con más fuerza, pero nunca sostuvo su mirada por mucho tiempo. Incluso la ausencia de su madre resonó en ese momento. Marguerite había sido expulsada, borrada, pero su hija permaneció allí, y su hija se había vuelto más fría que cualquier reina antes que ella. Elinora estaba de pie bajo los estandartes de Flandes, con las manos ligeramente cruzadas ante ella, el rostro inexpresivo y la mirada firme, sin lágrimas, sin temblores. Solo silencio, y el silencio hablaba más fuerte que las palabras. La habían exhibido como novia a los 10 años. La habían burlado, maldecido, acusado, abandonado, y ahora, a los 16 años, la odiaban. La odiaban porque ella aguantaba. La odiaban porque vivía. La odiaban porque la niña que intentaban borrar se había convertido en una figura a la que no podían controlar ni ignorar. Tras puertas cerradas, en una cámara ya no visitada, yacía el cofre. En su interior, cuidadosamente dobladas, descansaban las sábanas de encaje de su noche de bodas. Una vez una prisión, una vez el peso que asfixiaba a un niño. Ahora solo reliquias. La muchacha que yacía debajo de ellos ya no existía. Lo que quedó fue algo más frío, algo moldeado por el silencio, agudizado por el miedo y coronado por el odio. Elinora de las Ardenas ya no es niño, ya no es esposa, pero una presencia grabada en la memoria, una sombra envuelta en joyas, un nombre que no se atrevían a pronunciar demasiado alto, odiado, temido, duradero.